Bueno, mi nombre es Hugo Marietán, soy médico psiquiatra y le estoy hablando desde Buenos Aires el 16 de enero del 2017. He decidido hacer una convocatoria en el Face para que el grupo que habitualmente sigue mis investigaciones sobre psicopatía hiciera las preguntas que ellos quisieran para que yo formara este video contestándola. Vamos a hacer un sistema asistemático. Lo sistemático sería que yo clasifique las preguntas y vaya seleccionando aquellas preguntas que se parecen unas a las otras, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo prefiero hacer algo más dinámico, más sencillo, ¿no? Voy a hablar directamente de las 295 preguntas que tengo acá. Iré leyendo de a una, ¿no? Y contestándolas. Aleatoriamente, porque aleatoriamente en el sentido de temático, ¿no? Porque alguien pregunta sobre la relación del psicópata complementaria, del psicópata con los hijos, qué hace a una complementaria lo que es, hay algún trasfondo distinto a lo psicológico en el psicópata, etc. Es decir, va siendo un popurrí de preguntas, ¿no es cierto?, que vamos a contestar de inmediato. Por ejemplo, Fabiana del Pozo pregunta: ¿cómo volver a la vida normal y aburrida luego de terminar una relación con un psicópata? La gran pregunta de aquellas personas que abandonan al psicópata, la complementaria, o el complementario de una psicópata, ¿no? Que abandonan a su psicópata y de pronto se encuentran que esa intensidad que ponía el psicópata en la relación, ese enorme gasto adrenérgico que ponía el psicópata, esa constante novedad, esa constante intriga, el suspenso, los puntos suspensivos, la sorpresa, la incertidumbre. ¿Con qué se viene ahora el psicópata? ¿Qué va a pasar? ¿Estaré yo en la circunstancia para contestar? ¿Cómo puedo calmarlo para si él se enoja, etcétera, etcétera, ¿no? Que provoca la reacción del psicópata, y después de ese tremendo terremoto que es estar con un psicópata, esa inestabilidad que causa en la complementaria el estar con el psicópata, que nosotros definimos con una palabra, ¿sí? Tensión. O la complementaria o el complementario, si está con una psicópata, está bajo tensión constante. ¿Y la tensión qué es? Es un quantum de adrenalina que pone a la complementaria en estado de alarma, ¿sí? No hay paz interior con un psicópata, ¿sí? Y volver, ¿no es cierto?, de esa relación, pasar después de dejar al psicópata a el río calmo de una persona normal, corriente, ¿sí? Común, que no genera ese quantum de adrenérgico. Para la complementaria, en la primera etapa, estar con un hombre común después del psicópata le parece, como dice acá Fabiana, aburrido, ¿sí? Bien, a todas les digo lo mismo. Hay que, entre comillas, tolerar. Es paradójico lo que voy a decir, ¿no? Hay que tolerar lo normal. Una persona que está acostumbrado a lo anormal, a lo atípico, lo que se le pide es que se acostumbre a lo normal, a lo previsible, a lo rutinario, ¿sí? Aquello que no genera grandes impactos emocionales, pero sí da lugar a la ternura, a la contención, al amor sano, al amor, digamos, porque el amor es sano por naturaleza. El amor a la persona que va construyendo con una mujer una pareja, a lo corriente, ¿sí?
Entonces, ese brusco frenar de la intensidad del psicópata a la calma de una persona común y corriente, hay un periodo de adaptación que exige tolerancia y comprensión de parte de la ex complementaria de un psicópata, ¿sí? Así que la pregunta esta de Fabiana, ¿no es cierto?, es muy rica, ¿sí? Podemos desarrollarlo durante mucho tiempo, pero no podemos, son muchas preguntas. Por ejemplo, Ana Valeria pregunta, ¿un adicto al juego tiene características de psicópata? Depende, ¿sí? Depende cómo encara el ludópata, el adicto al juego es un ludópata, ¿sí? Cómo encara el tema del juego. Si él va a involucrar en el juego, ¿no es cierto?, su patrimonio, parte de su sueldo, y no tiene incidencia sobre otros, o sea, no perjudica a otros, ¿sí? Entonces podemos decir que es un vicioso, ¿no?, del juego. Ahora, si utiliza a los demás para quitarle el patrimonio, para sustraerle calidad de vida, ¿no es cierto?, a la familia, para mantener, entre comillas, hambriada a la familia con tal de jugar, de gastarse su sueldo, entonces hay un desmedro, ¿no?, de la visión que tiene el ludópata sobre las personas. Ese desmedro nosotros llamamos cosificación, ¿sí? Si hay cosificación, obviamente, ¿no es cierto? Si hay cosificación, por supuesto, hay mentiras del ludópata que siempre miente, diciendo que va a un lado, en realidad va a jugar, que le robaron el sueldo cuando en realidad usó el sueldo para jugar. Si hay manipulación, si hay seducción para que la complementaria le entregue parte del sueldo de la complementaria para que él vaya a jugar, o roba los ahorros de la complementaria, ¿no? Entonces estamos en una situación de psicopatía, donde el ludópata es a su vez un psicópata. Cosifica, miente, engaña, manipula, roba, quita calidad de vida, desmerece a las personas. Entonces, todas esas características son propias de la psicopatía. Entonces tenemos un ludópata psicópata. María Portela dice, fui la complementaria de un psicópata y no lo puedo olvidar. ¿Por qué, sabiendo lo que sufrí, sigo pensando en esa persona? Ni yo lo entiendo. Muy bien, es una postura que se escucha acá en este consultorio, justamente en este consultorio, donde atiendo a las complementarias que intentan salir de su psicópata, ¿sí? Esta pregunta, ¿no?, una vez que han dejado al psicópata, es de todos los días, es una pregunta de todos los días. ¿Qué me pasa a mí? Que a pesar de que entiendo intelectualmente todo lo que me ha hecho sufrir este hombre, ¿sí?, ¿qué pasa que no puedo olvidarlo, que hasta lo extraño? Ahora, no me pregunte, doctor, ¿qué extraño? Pero lo extraño, ¿sí? Y quiero estar con él, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de la salida de la complementaria del psicópata, se sufre esto que acá dice María con toda claridad. Porque sabiendo lo que sufrí, sigo pensando en esa persona, ¿sí? Bien, en consecuencia, esta pregunta no tiene una respuesta puntual. Sabemos acá, en este consultorio, por nuestro trabajo de investigación de tantos años, sabemos que eso es lo que ocurre. Pero la respuesta no está en una palabra, sino en un tratamiento. Se les dice aquí, les digo, qué hacer paso a paso, día a día, semana a semana, ¿sí? ¿Qué hacer? Acá se le dice a la complementaria qué hacer para afirmar la salida del psicópata y para evitar el retroceso, es decir, la vuelta al psicópata.
O sea, esto no tiene una respuesta puntual, diciéndose, bueno, es esto, hay que hacer esto. No, es todo un tratamiento. Y un tratamiento implica, nosotros, de una doble vía. Lo que yo les puedo decir como orientación y lo que ella va a cumplir de esa orientación que yo le doy. Porque si la complementaria no hace o no sigue la orientación, ¿no es cierto?, que se arma aquí, ¿no? O sea, si no aporta lo suyo, ¿no?, inevitablemente el paso siguiente de la complementaria es el regreso hacia el psicópata, ¿no? Por eso esta pregunta que hace se refiere directamente a un tratamiento y no tiene una respuesta puntual. Pau Di Francesca dice: ¿cómo elige el psicópata a la complementaria? ¿Bajo qué mecanismo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo elige el psicópata a una complementaria? ¿Sí? Porque el psicópata puede intentar estar con otras mujeres. ¿Y qué pasa? Que otras mujeres no toleran al psicópata. Ese es el verbo exacto, tolerancia, ¿no? La complementaria, ¿no es cierto?, tiene dos atributos. Una tolerancia a lo raro, lo extraño, a lo atípico, o a lo atípico. Y dos, un hambre de novedad, ¿no?, al cual le agregamos inmediatamente eso como una parte complementaria de este segundo punto, el aburrimiento sobre los varones comunes. Siempre está buscando algo que se destaque, que sea distinto, ¿no es cierto?, que la satisfaga en parte esa cosa que tiene ella de buscar lo raro, lo extraño, ¿sí? ¿No? Bueno, el psicópata es un cazador, caza, ¿sí?, y va buscando. Entonces, por ahí encuentran esos ojos, esa sonrisa que lo invitan a acercarse, la seducción de la mujer. Pero eso lo puede hacer cualquier mujer. Lo que el psicópata capta en ese momento, en la primera conversación, es esta característica complementaria. La complementaria frente al psicópata se relaja, se siente comunicativa, se siente escuchado. El psicópata es un gran escuchador, ¿no?, un gran oyente, sería precisamente, a desmedro de los varones que no escuchan a las mujeres suficientemente porque están más interesados en conseguir otros objetivos. Pero el psicópata, ¿no es cierto?, puede escuchar con atención para sacar la información a la complementaria. No escucha porque le interesa la complementaria y su problemática, lo escucha para sacarle la información posible, para después procesarla y devolverle esa misma información a los oídos de la complementaria, pero como provenientes de él. Y es ahí donde la complementaria se siente entendida, comprendida. Somos dos almas gemelas y no se dio cuenta que la información, ¿no es cierto?, que el psicópata está manejando es la que ella misma le dio, en parte porque hay una fascinación, ¿sí? O sea, el psicópata elige a su complementaria en función de estas características, ¿no?, que he mencionado. No es una mujer común, porque el psicópata, a pesar de todo el esfuerzo que haga para disfrazarse de psicópata y ser de no psicópata, de ser normal, la mujer común nota algo raro, ¿no? Así, la alarma, ¿no es cierto?, está ahí presente. Sí, todo bien, pero esto es demasiado rápido, demasiado presuroso. Ya me besó una vez me besó, me dijo que me quiere, al día siguiente me dice que me ama, al tercer día que soy la mujer de su vida, al quinto día, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos? A la semana vamos a vivir juntos, ¿no? Me quiero casar contigo. Bueno, toda una cosa a ultra velocidad, en medio de todo el encantamiento, que cualquier mujer común, ¿no es cierto?, sale corriendo de eso, ¿sí? Ese apresuramiento la asusta,
Sin embargo, la complementaria, que tiene este nivel de tolerancia que dijimos, ya sea porque ella de por sí misma, ¿no es cierto?, tiene estos elementos, o bien, ¿no es cierto?, porque es hija de un psicópata, o hubo un psicópata en la historia de la complementaria que ha fomentado esta tolerancia y no ve las alarmas, ¿no?, que le indica que debe huir de esa relación. Marta Torres pregunta, ¿nacen o se forman? Nacen. Nadie puede formar a un psicópata, ¿no? Ni los más interesados en formar un psicópata, porque necesitan psicópatas para actividades de alto riesgo, como son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para cualquier Fuerzas Armadas de choque, que necesitan gente insensible, gente que pueda tomar la acción como un hábito de vida, gente que no tenga prejuicios de eliminar a otros, bueno, etcétera. No pueden formar psicópatas. Sí pueden formar homicidas con un enorme entrenamiento, ¿sí?, pero no psicópatas, ¿no? Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de élite hay muchos homicidas, están formados para matar a otros, son homicidas. Pero dentro de ellos mismos, estos homicidas entrenados, pueden distinguir al psicópata, ¿sí? El psicópata es distinto a ellos, ¿sí? Hay una película que se llama En Tierra Hostil, donde se ve esto con toda claridad, donde el psicópata es un desarmador de bombas y está en Irak desarmando bombas, y entonces los otros, que son homicidas como él, no tienen problema en matar a los que ellos doctrinariamente consideran sus enemigos, los ven como que tienen características que no son iguales a ellos. Es más, a veces les resulta a ellos peligroso para ellos mismos, ¿no? Dice Natalia, ¿la complementaria está destinada a ser complementaria siempre? ¿Volverá a atraer a otro psicópata? La complementaria tiene esta facilidad de estar con un psicópata y mantenerse en la relación con un psicópata. Esa es la característica de la complementaria. Mantiene la relación con un psicópata. Porque, repetimos, una mujer común puede engancharse por algunas características del psicópata con un psicópata. Pero después la intensidad y la tensión del psicópata la asustan y al poco tiempo se va de esa relación, ¿sí? No puede tolerarla. Sin embargo, la complementaria la mantiene, ¿no? Entonces dice, ¿la complementaria está destinada a ser complementaria siempre? Sí. La complementaria siempre, hasta el geriátrico y después a la muerte, va a ser complementaria de su psicópata, ¿sí?, de ese psicópata. Por eso el tremendo valor del contacto cero y de jamás volver ni siquiera a tomar un café o a charlar con su ex psicópata. Siempre va a ser, ¿no es cierto?, la complementaria de su psicópata, ¿sí?, por siempre. ¿Puede atraer a otro psicópata? Bueno, Natalia, el tema es así. Si la complementaria es el tratamiento adecuado, que le facilita ser tolerante con la persona común, que pase ese periodo de adaptación, ¿no es cierto?, del maremoto, ¿no es cierto?, al lago, y pueda, digamos, empezar a disfrutar los beneficios, ¿no?, de una paz interior, entonces no vuelve con otro psicópata. Es más, queda entre comillas como vacunada contra los psicópatas. Y lo pueden detectar rápidamente, porque después de una experiencia, más el entrenamiento, más toda la formación que está en mi página marietan.com, o aquellas que han venido aquí a hacer el tratamiento, evidentemente adquieren un conocimiento que agregan a la vivencia de haber estado con un psicópata y les permite detectar a los psicópatas, ¿no? Ellas acá vienen y me dicen, mi jefe es un psicópata, el compañero mío de tal lugar es un psicópata.
¿no? Es decir, como que se le forma, digamos, una percepción de la psicopatía, ¿no? No pueden captarlo. Entonces, si fracasa esta mujer porque no hizo un tratamiento adecuado, ¿no? Salió de psicópata, pero no hace un tratamiento adecuado, ¿no es cierto? ¿Puede caer otra vez con otro psicópata? Sí. Lamentablemente, aunque la estadística sea desfavorable para ella, porque solamente son el 3%, como que la complementaria, ¿no es cierto?, que no ha hecho tratamiento, puede, ¿no es cierto?, volver a buscar una persona que le despierte esa adrenalina que los hombres comunes no la despierta y puede caer de nuevo. Por eso es vital, ¿no es cierto?, que hagan el tratamiento y que se informen todo lo que puedan para salir con bien de todo esto. Marisa pregunta, ¿qué mantiene unida la complementaria al psicópata? Bueno, lo que mantiene unida a la complementaria al psicópata es ella misma. Ese es el factor que mantiene unido ese circuito, porque este circuito, recuerdan, siempre es importante entender, es de a dos, el psicópata y la complementaria, es una cuestión de dos. No analicen esta problemática desde un solo lado, es decir, el psicópata como malo, jodido y terrible, y la blanca y radiante complementaria víctima del psicópata que cae en sus argucias. Eso es de personas que no razonan adecuadamente y son muy apresurados al tratar un problema. Este problema es de a dos. Es tan importante el papel de la complementaria para mantener el circuito como el del psicópata, ¿sí? Es más, la complementaria tiene un papel muy activo en la unión con el psicópata, muy activo, ¿sí? A tal punto que si el psicópata por alguna razón, ¿no es cierto?, quiere dejar a la complementaria se desespera y lo sigue y trata de recuperar a su psicópata, ¿no? Porque sufre mucho sin el psicópata y sufre estando con el psicópata, ¿sí? Y trata de buscarlo. O sea que la complementaria sale del rango de víctima que algunos apresurados hablan de la complementaria que no es un complementaria, sino que es una víctima, sino que no es una víctima, es una persona que va a buscar a su psicópata, ¿sí? La víctima, ¿no es cierto?, que sufre la acción completa del victimario, huye. Mi nombre es Hugo Maritán, soy médico psiquiatra, especialista en psicopatías, y estamos contestando las preguntas que me hacen el grupo del Face, y esta es la segunda parte, ¿sí? Los que quieren ver la primera parte, el video anterior. Dice Miriam, ¿no? ¿Realmente el psicópata ama? No ama al psicópata. ¿Por qué? Porque no tiene la vivencia del amor. No sabe qué es amar y no tiene ese sentimiento incorporado a la gama de los sentimientos y a la gama de las emociones, ¿sí? El psicópata es un ser vacío emocionalmente. Hemos descubierto al menos mínimo, ¿no es cierto?, dos emociones, el entusiasmo por un lado, ¿no?, y la ira. Son odiadores, ¿sí? Pero no odiadores en sentido común del término, ¿no?, sino que son personas que tratan de perjudicar
a las personas que se oponen a sus propósitos. Después el entusiasmo. Son personas que siguen su objetivo con tenacidad, ¿sí? Lo persiguen hasta conseguir su objetivo en la mayoría de los casos. Si no lo consiguen, se frustran. Y si se frustran, el culpable de la frustración siempre es otro, ¿sí? Y en consecuencia sobre ese otro descargan la ira. Nada más. Todo el resto es show. ¿Por qué? Porque la mayoría de las emociones que ellos no tienen, pues son vacíos, las copian la parte externa de la emoción. Y lo copian desde muy chico. Bueno, ya lo vamos a hablar, el tema de la edad, ¿no? Copian a las otras emociones y después, como buenos actores que son, las representan y parece que quieren, parece que extraña y parece que se arrepiente, pero nada de eso ocurre. No aman. Una de las cosas más duras que tengo que decir acá en este consultorio a diario es sacarle la creencia a la complementaria que el psicópata la amó. ¿Por qué cuesta eso? ¿Por qué cuesta hacerle entender a la complementaria que el psicópata no la amó ni la quiso? ¿Sí? Porque la complementaria está totalmente trabajada desde el discurso. El psicópata le habla, la convence, ¿no? Y le dice lo que la complementaria quiere escuchar. Entonces ella vive en un mundo verbal más que en el mundo de los hechos, ¿no? Es una persona que está sumergida en una especie de sueño que no puede comprender con claridad los hechos. Entonces Miriam, ¿realmente ama? No, no ama. Grace pregunta, ¿la complementaria puede ser psicópata también? Y en la dinámica de la relación turnar los roles, acá Grace está contaminada con el concepto de sadomasoquismo, ¿no? De la relación sádico y masoca, donde a veces el sádico, ¿no es cierto?, pasa a ser el masoquista y el masoquista a ser sádico, un intercambio de roles. Acá nada que ver con esas terminologías ni con la realidad, ¿no? El psicópata es psicópata porque nace psicópata, no se puede tornar psicópata. Y la complementaria, ¿no es cierto?, es complementaria, ¿no? Y no se transmuta en psicópata. No puede, no tiene la materia prima, la constitución, como decían los clásicos, de la psicopatía, ¿sí? Es decir, no puede hacer ese intercambio de roles que propone Grace. Lo que puede pasar es que un psicópata puede relacionarse con una psicópata y al revés, ¿no? Una psicópata con un psicópata. Pero eso no es una relación afectiva, sino es una relación de conveniencia y podemos ver una pareja que sean dos psicópatas, ¿no? Pero eso es una asociación, ¿no? Se asocian para un logro, ¿no? Realmente se asocian para conseguir algo político, por ejemplo, ¿no? Hemos visto varias parejas psicópatas luchando codo a codo por ganar más poder, ¿sí? En varias ocasiones. Y acá Ariel Espina hace la pregunta, ¿no es cierto?, que cotidiana acá en este consultorio, que dice, Gabriel dice, ¿puede cambiar un psicópata? No, un psicópata no cambia, ¿sí? El psicópata es psicópata y se mantiene inmutable, o sea que no puede cambiar, a lo largo de toda su vida, hasta que muere, ¿sí?
ocurre que el psicópata es un gran actor, ¿sí? Y hay algo que lo atemoriza, es una forma de decir, ¿no? Y hay algo en el psicópata, ¿no es cierto?, que puede hacer que él haga el show, ¿no?, de cambio, que es cuando la complementaria quiere irse, ¿sí? Cuando la complementaria quiere irse, entonces él puede hacer, entre comillas, hacer el papel de que cambia por un mes, 2 meses, y después todo vuelve a ser otra vez lo mismo, ¿no? El psicópata no cambia. Y Claudia Cosetto pregunta: ¿un hombre casado e infiel es necesariamente un psicópata? No, nada que ver. No. Un infiel es un infiel, hace una transgresión moral y ética con respecto a su pareja, pero eso no lo hace el psicópata. El psicópata es otra cosa, ¿no? Es otro ítem, ¿sí?, dentro de las relaciones humanas, ¿no? Mónica Beatriz pregunta: ¿el psicópata se puede rehabilitar? Fíjense, ¿no es cierto?, de nuevo la misma pregunta anterior, que si el psicópata puede cambiar, pero esta vez, ¿no es cierto?, le damos un giro a la pregunta y preguntamos, como Mónica Valia dice, ¿el psicópata se puede rehabilitar? Como si fuera inhábil o mal habilitado. No, el psicópata es una entidad, es un ser que es así, es una manera de ser. No va a cambiar nada, no tiene nada que rehabilitarse, él es así, ¿sí? No hay un tratamiento, acá dice, ¿hay tratamiento psicológico, psiquiátrico para el psicópata? No, es totalmente inútil hacer un tratamiento psicológico, psiquiatra para el psicópata, primero porque no está enfermo, ni física ni psíquicamente, ¿sí? Él es así, ¿sí? Nació así, se desarrolla así y morirá así. No hay forma, digamos, no es una enfermedad ni un trastorno, ¿sí?, de personalidad, como dice el DSM-4 burdamente. Es un ser, una manera de ser en el mundo, no tiene tratamiento. Y Mónica dice, la complementaria, ¿qué tratamiento debería seguir? Bueno, acá otra pregunta importante. La complementaria debe someterse a un tratamiento con personal, ¿no?, profesional, que sepan de psicopatía y que tengan mucha experiencia. No es fácil hacer un tratamiento a una complementaria, ¿sí? Y no es fácil entender el tema psicopatía, ¿sí? Hay tantos matices, hay tantos tabúes que el psiquiatra común o el psicólogo común deben, digamos, trabajar en sí mismo como para abrir su cabeza y entender que existe el psicópata. Pues la primera parte es esa, entender que existe el psicópata y que no se parece a un neurótico obsesivo, que muchas veces me han dicho acá colegas, para mí es un obsesivo. No es un obsesivo, no es un sádico, no es una persona que no desarrolló bien sus etapas freudianas, no, nada que ver. Esto no tiene nada que ver con lo que ellos ya conocen o se formaron en la Facultad de Psicología, ¿no?, o en psiquiatría. Esto es algo distinto, es algo atípico, ¿sí? Por eso la complementaria no puede ir a cualquier tratamiento. Lo peor que le puede pasar es ir a un tratamiento psicoanalítico, ¿sí?, o a un tratamiento psicológico cuyo centro sea tratar el tema constante de la historia de la complementaria con su psicópata, con lo cual lo fija más al psicópata. O sea, es muy delicado este tema. Janina Fajar dice, ¿cómo tomar la distancia de un psicópata cuando hay un hijo en común? ¿Qué hacer si hay un hijo en común con el psicópata?
Todos los días es esa pregunta. Doctor, dice, ¿cómo yo me puedo hacer, cómo puedo implementar el contacto cero, que es la base del tratamiento, ¿no? Si tenemos un hijo en común y si es un bebé, porque mi bebé va a necesitar un padre y el padre de mi bebé es él. Bueno, no. Ese es un tema que hay que tratarlo acá, ¿no es cierto? O en el consultorio de un experto, con mucha delicadeza, porque hay que trabajar todos esos ítems que la complementaria presenta sobre su hijo. Mi hijo tiene un padre, ese padre es el psicópata, es lo que le tocó en la vida, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ahora, ¿cómo hacemos la entrega? Yo se lo entrego, pero cuando le entrego al chico, estamos hablando de una complementaria separada, ¿no? Cuando le entrego al chico, él me habla y a mí se me acelera el corazón, transpiro y después, ¿no? Estoy perturbada 2 o 3 días. Bueno, no se hace así, no. Hay toda una sistemática que depende de la circunstancia de la complementaria, de la ayuda que puede tener de terceros, de su posición económica, bueno, un montón de elementos que hay que tener en cuenta como para hacer la indicación correcta de cómo manejarse si el padre de su hijo es un psicópata, ¿sí? Y si el hijo es pequeño, ¿no? Los psicópatas, olvídense, el psicópata va a usar el hijo, ¿no? Para doblegar a la complementaria, para perturbar a la complementaria, para hacerla sufrir, ¿no? Y si es una mujer psicópata, igual usa a sus hijos de rehén para obtener cosas de su varón complementario, ¿no? Cruelmente, ¿no? Tanto uno como el otro, ¿sí? Así que esta pregunta tampoco es una pregunta lineal. Esta pregunta es una pregunta de tratamiento. Y el tratamiento es cuasi individual. Si bien hay generalidades, hay que adaptarse a la individualidad de la complementaria. Bueno, Grace dice, ¿por qué la complementaria reincide y vuelve a relacionarse una y otra vez con el psicópata? ¿Qué rasgo de su personalidad, comportamiento debería conocer o trabajar psicoterapéuticamente? Otra vez, ¿no? Acá Grace está preguntando por el tratamiento de la complementaria. Insisto, hay una referencia que es este libro, El complementario de su psicópata, que es muy importante que lo lean, ¿sí? Son libros míos. Después, este es el segundo libro que tienen que leer sí o sí, Las complementarias o El complementario. Mujeres ancladas en psicópatas, si es un varón, hombres anclados en psicópatas, ¿sí? Y aquellos que son profesionales deben complementarlo con este libro que se llama Curso sobre Psicopatía, como para tener una noción general sobre el tema de psicopatía. Estos 3 libros, ¿sí? Obviamente, todas esas respuestas que estamos dando acá están en estos 3 libros, ¿no? Pero bueno. Acá Norma Raeli pregunta, ¿qué ocurre si muere el psicópata con la complementaria? ¿Qué le pasa a la complementaria si muere el psicópata? El psicópata se convierte entonces en un fantasma, ¿sí? Desde el punto de vista, entre comillas, ¿no? No es que estemos paranormales o creamos en espectros, no. Cuando hay un psicópata muerto, hay que hacer un tratamiento con la complementaria igual, ¿sí? Porque si bien aparentemente está el contacto cero físico, ¿no es cierto? Es absoluto porque está muerto el psicópata y enterrado, queda el otro contacto, el contacto psíquico. Ese pensar una y otra vez en el psicópata, ese rulo, ese ida y vuelta del pensamiento que no puede sacarse la complementaria de la cabeza, ¿sí? En consecuencia, si el
psicópata murió, igual la complementaria tiene que ser el tratamiento. No para hacer el duelo, fíjense qué interesante, ¿eh? No es para hacer el duelo del psicópata, ¿no? Sino para hacer, porque el duelo se hace cuando alguien pierde algo, ¿sí? Cuando muere el psicópata, el proceso que pasa es de ganancia, porque vamos a la ganancia de libertad, de recuperación de la persona, de recuperación del sentido de la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, tiene un encuadre absolutamente distinto. Después dice Sime Pérez, dice, después de pasar por un psicópata, la complementaria, ¿va a poder algún día volver a enamorarse? Sí, es más, va a poder enamorarse, ¿no?, de una persona común. Del psicópata la complementaria no está enamorada, está fascinada, está enganchada, está anclada, está sumida dentro del psicópata, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el enamoramiento, el querer a otra persona, amar a otra persona, ¿sí? Porque amar, ¿no es cierto?, implica siempre una empatía mutua, ¿no?, de un lado y del otro. Aún si uno ama a una persona que no le corresponde, ¿no es cierto?, pero sí le devuelve empáticamente el afecto, ¿sí? Entonces uno se va a enamorar cuando no esté con el psicópata, ¿sí? Nunca es el psicópata es motivo de enamoramiento de la complementaria. Es motivo de anclaje, fascinación, ¿no es cierto?, de no poder zafar de ese vínculo, de intensidades, de adrenalina, pero eso no tiene nada que ver con el amor. El amor es básicamente cuidado, cuidarse, cuidar a la otra persona, contener a la otra persona. El amor es hacer crecer a la otra persona. El psicópata absorbe la energía de otra persona. El psicópata la martiriza emocionalmente, la desgasta, ¿no? Y ese es el descuido total a tal punto que es una cosificación, ¿no? Bueno, y acá viene otra persona, otra pregunta interesantísima que hace Marcelo García, y dice, ¿puede un psicópata cuidar a otro sin quererlo solo por tener un legado a futuro? Bueno, ¿puede un psicópata, Marcelo, la pregunta sería, Marcelo dice, ¿puede un psicópata hacer que cuida a otro sin quererlo, solo para tener un legado a futuro? Sí, Marcelo, sí. Eso es lo que hace habitualmente el psicópata siempre. El psicópata hace el rol, hace la actuación de que quiere a otro, porque está invirtiendo para conseguir un objetivo, ¿sí? Usa la relación que tiene el psicópata con cualquiera mujer o varón o lo que sea, es siempre utilitaria, siempre tiene un fin, ¿no? Entonces sí puede hacer que lo cuida, puede hacer que lo sirve, puede hacer todo lo que quiera, pero detrás de eso hay una finalidad, un tratar de sacar algún beneficio de toda esta actuación que hace. Gabriela pregunta, ¿en qué momento el psicópata abandona su presa complementaria? Cuando se le da la gana. El psicópata abandona la complementaria cuando se le da gana, ¿sí? Cuando le interesa otra persona o cuando ya cumplió su objetivo, ¿no?, con la complementaria, ya le sacó todo, o bien pudo ascender, porque muchas veces la usan la complementaria como para tarjeta de presentación, o porque se relaciona, o porque tiene contactos, ¿no?, o porque tiene dinero. Es decir, cuando se terminó el uso de la complementaria, así como la sedujo, la tira a un costado, ¿no?, como una herramienta que ya no sirve para la finalidad que está haciendo, ¿sí? Igual, por las dudas, lo que hacen la mayoría de los psicópatas es
de vez en cuando, ¿no es cierto?, estar presente en la cabeza de la complementaria para que la complementaria no pueda formar una familia de nuevo, ¿no? Por las dudas, él necesita utilizarla otra vez, ¿sí? Es como si una herramienta que uno usa mucho, de vez en cuando le pone un poquito de aceite y grasa para que se conserve. En algún momento la puede usar o no, pero ellos suelen hacer eso. Es lo que, entre comillas, me dijo una vez un psicópata, me dice: doctor, sí, yo me separé de 3 ya, pero igual las mantengo a todas en contacto, más o menos. Yo me contacto de vez en cuando con una, con otra, porque hay que mantener la hacienda. Tal es el grado de cosificación que tienen, ¿no? Y la relación utilitaria que hacen los psicópatas de las complementarias. Alicia de Vita pregunta: ¿la psicopatía puede heredarse? Muy bien. Hermosa pregunta, Alicia. No. La psicopatía no es hereditaria. No es hereditaria. No es que un padre es psicópata y el hijo es psicópata. Un abuelo es psicópata y el nieto es psicópata. Un tío es psicópata y el sobrino es psicópata. No es hereditario. Tiene un componente genético, sí, eso es sí. Pero la forma de transmitirse eso no es a través de la vía hereditaria, ¿sí? Ahí va la tercera parte de la respuesta, ¿no es cierto?, a las preguntas que hicieron en Face la gente inquieta por el tema de la psicopatía. Dice Jimena Pérez, Sime Pérez, dice: si es psicópata conmigo, ¿es necesariamente psicópata con otra mujer? No. El psicópata es bifronte, tiene como 2 caras. Una cara que da hacia adentro y otra cara que da adentro del hogar, ¿no es cierto? O donde él ejerce la psicopatía, que puede ser una empresa también, ¿eh? No necesariamente todos los psicópatas se muestran psicópatas en su casa. Hay psicópatas que se muestran psicópatas en su empresa o en la empresa donde trabaja, y en la casa no, son padres, entre comillas, un poquito distintos, pero nada más. O sea, no ejercen la psicopatía en la casa y dejan que la mujer haga lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del marco que le marca y no sea un estorbo para lo que él quiere hacer. O sea, no se muestra el psicópata en el 100% de sus acciones como psicópata, ¿no? En una parte, ¿sí? Así que perfectamente puede mostrarse como psicópata frente a su complementaria, pero no frente a otra mujer, que en el plano laboral, en el plano, incluso en el plano afectivo, digamos, pues si es simplemente una relación sexual con con otra mujer y no le interesa como complementaria, se maneja en ese aspecto, ¿no? O sea que la respuesta, Ximena, es si es posible que un psicópata se muestre conmigo psicópata y necesariamente va a ser psicópata con otra mujer, la respuesta es no. Bueno, Natalia Cabaña dice: ¿se puede modificar esa conducta con terapia? La conducta del psicópata se puede... Bueno, como dijimos hace pocos minutos en otro video, y hace más de 20 años que venimos repitiendo, no hay forma de cambiar al psicópata, ni con terapia, ni a golpes, ni a premios, ni con premios, ¿no? Ni con castigos de ningún tipo, ni con mal avance de ningún tipo. Son inmodificables.
Dice Natalia Cabaña, ¿qué puede hacer la persona que le toca vivir con un psicópata para que no le afecte? Natalia, no existe eso, no existe esa posibilidad de que una persona viva con un psicópata y no pueda ser afectada por él, ¿no? Y tampoco, Natalia, la complementaria tiene recursos, ¿no?, para salvarse de que el psicópata le quite el sentido de la vida que ella traía de antes, ¿no? Los valores que traía de antes, los principios, los amigos, la forma de relacionarse con el mundo, la forma de ver la vida y la proyección que ella tiene hacia el futuro. Todo eso le saca al psicópata y pasa ella a formar parte del sistema de sentidos de la vida que le quiera dar el psicópata. Sé que no hay nada que se pueda hacer, Natalia, para que una complementaria pueda, digamos, soportar mejor a un psicópata, conservarse como mujer en cuanto a persona, ideales, esas cosas con el psicópata, no hay forma, ¿no? Bueno, y acá Lourdes Nafá, ¿no es cierto?, en un ímpetu de las teorías feministas, pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un psicópata varón y un machista acérrimo? No conozco otra manera, ¿no?, de hacer fuerza para no entender el problema de la psicopatía que mezclar el tema de la psicopatía con cuestiones de doctrinas feministas, ¿sí? Y andar hablando de patriarcado, machismo, todo ese tipo de cosas para mezclarlo con el psicópata. Nada que ver. El psicópata es mucho más profundo que el tema del machismo, ¿no? Es mucho más depredador, ¿no?, que lo que ellas llaman el machismo o el patriarcado. No, por ese lado, Lourdes Nafá, jamás vas a entender lo que es un psicópata. Nunca lo vas a entender. Porque tu cabeza está pensando en otra cosa, ¿no? Bueno, acá Leticia pregunta cuál es la consecuencia para los hijos de convivir, ¿no es cierto?, la complementaria y los hijos. Bueno, yo los remito otra vez al video, que hice 2 videos que están en YouTube, en mi página de YouTube, que hay 2 videos que trato específicamente este problema y las remito, ¿no? Y Gabriela Fernández pregunta si es posible detectar a un psicópata cuando es niño o si es una niña, ¿no? Por supuesto que sí, sí. Es más, la detectan las maestras jardineras. Ellas detectan que ese chico, ¿no?, o esa niña, tiene conducta sobre el grupo que es totalmente distinta a la de un líder, por ejemplo, ¿sí? Los chiquitos tienen sus líderes chiquitos también, de la misma edad. Sin embargo, este es distinto. Este es ególatra, ¿no? Es un tipo, una niña, un chico totalmente con un extraño egoísmo, ¿sí? Pero a su vez que está rodeada de chicos, porque son carismáticos por lo general, tienen un enfrentamiento con la autoridad, si la autoridad no se apega a ellos, ¿sí? Desde tan chiquitos, estamos hablando de jardín de infantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué las maestras no pegaron el alerta desde hace tanto tiempo, ¿no?, desde que empezaron los jardines de infantes allá lejos? ¿Por qué? Porque están, ¿no es cierto?, siguiendo la doctrina psicoanalista que dice que el chiquito la reacción de los chicos es producto de los conflictos de los padres, ¿sí? Es un emergente de los conflictos de los padres. Entonces, bueno, ahí se les acabó todo tipo de observación distinta que sea eso. Así que simplemente llaman a la madre
y le dice, bueno, este chico tiene un problema, lleva a un psicólogo, ¿no? Jardín de infante a un psicólogo. O al gabinete psicopedagógico si hay ese tipo de cosas, con lo cual anulan la posibilidad de enterarse, ¿no es cierto?, que están frente a un niño o una niña psicópata. Bueno, acá Mera Viviana pregunta cómo ayudar a los niños y adolescentes que tengan un padre o una madre psicópata para que no repitan esos rasgos en sus propias vidas. Bueno, Mera Viviana, vamos de nuevo. No se puede armar a un psicópata, ¿no? Los chicos que tienen un padre psicópata o una madre psicópata, hay que tratarlo, sí, pero tiene que ser tratado por una persona que sepa psicopatía, si no, vamos de nuevo, ¿no? Van a tratar de ver las cosas como emergentes de la problemática de la pareja y no como una cuestión atípica, ¿no? Que es el hecho de la psicopatía. Es algo atípico y hay que tratarlo de una manera distinta, ¿no?, a como se tratan a todos los chicos. ¿Mm? Bueno. ¿Qué relación, dice Olga, qué relación hay entre las psicopatías y el maltrato a animales? Clásico, ¿sí? Hay un tipo de psicópata, más que tipo, hay una forma de expresarse de la psicopatía que implica el maltrato animal, el maltrato de mascotas, ¿sí? Y hay otras, ¿no es cierto?, que las mascotas les resulten diferentes, ¿no? Y a veces hay casos que me han comentado las complementarias, que las mascotas de ellas, que ellas traían, ¿no es cierto?, tienen una relación, las mascotas tenían una relación agresiva al psicópata, ¿no? Y ya después de separadas, la complementaria dice, mi perrita le ladraba o me mi perrita le ladraba, lo trataba mal, en realidad estaba tratando de avisarme que era un psicópata, ¿no? Como que las mascotas pueden percibir algo extraño en el psicópata. Otros perros, ¿no?, o mascotas en general, no, porque muchas veces el psicópata, ¿no es cierto?, trata de seducir a las mascotas, ¿no? Y se llevan bien, sí, entre comillas, ¿no? Y después no, están estos tipos que de chicos o de jóvenes maltratan o directamente cuando son grandes, directamente los matan, ¿no?, a las mascotas de las complementarias. O de pronto, ¿no es cierto?, esa mascota tiene, ¿no?, un accidente, ¿sí?, y muere en un accidente. A veces la complementaria está tan ensoñada, tan fuera de ver las realidades y los hechos, que no pueden darse cuenta que el psicópata les mató a la mascota. No de una manera burda, ¿no? Bueno, así que con respecto a la relación con las mascotas, es un tema bastante interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, en los asesinos seriales, ¿no es cierto?, se ve con toda claridad que es parte de la tríada de los asesinos seriales el hecho de maltrato de las mascotas, ¿no? Bueno, estas preguntas van incesantemente incorporándose. Ya llegamos a 307 preguntas. Pero vamos a contestarla todo despacio, ¿no? Bien.
Acá Marcos pregunta si el psicópata sabe que es psicópata. El psicópata no cree tener ningún tipo de diferencia con los humanos. Sí sabe él, ¿no es cierto?, que es distinto, ¿sí? Sabe que es distinto, pero en general esa distinción la ve desde el punto de vista de la soberbia, ¿sí? Él es distinto porque es mejor, ¿no? Porque razona mejor, porque tiene más claras las cosas. Y los otros son los tontos, ¿sí? Los tontos, los negados, aquellos que no pueden, digamos, discernir con claridad, y es él el que los tiene que guiar, ¿no? En ese sentido, el psicópata, digamos, se siente distinto, pero en el sentido de que es más inteligente que los demás, ¿no? De hecho, no es el psicópata no suele ser inteligente, ¿no? Eso lo aclaramos de ahora, ¿no? Lo que tiene el psicópata es más astuto, ¿no? La astucia es una inteligencia práctica, es un saber hacer, un saber manejar a personas, un saber ubicarse en la realidad más terrenal, más pegada al suelo, más práctica, ¿sí? La inteligencia es más abstracta. Acá hay algunas preguntas que se repiten. Mucha gente preocupada con el tema de los niños. ¿Qué pasa con los chicos, no? Bueno, Adriana Moretti pregunta, ¿es conveniente que los hijos se vinculen con el padre psicópata una vez divorciados de los padres? No, nunca es conveniente eso. Nunca es conveniente que los hijos, ¿no es cierto?, vean al padre, entre comillas padre, ¿eh? No son padres estos, son genitores. Aportan el gen, punto. El padre es otra cosa. No, nunca es conveniente que vean al psicópata. No. Pero ¿qué pasa? Esta no conveniencia no se puede aplicar en términos prácticos porque la ley lo impide, ¿sí? Recuerden que para la ley somos todos iguales. Para la ley argentina no existen los psicópatas, ¿eh? En consecuencia, el psicópata padre no es un psicópata padre, es un padre, ¿sí? ¿Y qué dice? El padre, ¿no es cierto?, debe interactuar con sus hijos y sus hijos deben, ¿no?, estar con su padre porque es el derecho superior, el interés superior del niño, dicen estos negados a la realidad de la psicopatía. Así que si bien, ¿no es cierto?, para nada es conveniente que un psicópata esté ejerciendo su psicopatía sobre sus hijos, la ley argentina no distingue al psicópata. Y esa es nuestra batalla de hace tantos años, que tratamos de incorporar en los juzgados de familia el concepto de psicopatía, el concepto de complementaria, para que puedan, digamos, tener una actitud más justa con los hijos psicópatas cuando la madre decide separarse, ¿no? Y entonces se cometen horribles situaciones de total injusticia con los chicos, cuando los jueces de familia, por fuerza y con amenazas, basándose en las leyes estas que no tienen en cuenta al psicópata, obligan a las madres a revincular los hijos con el psicópata. Fíjense este asunto, la complementaria, ¿no es cierto?, huye con sus hijos fuera de la influencia nefasta del psicópata, y el juzgado de familia, ¿no?, por ley, ¿no?, los obliga a que los niños que han huido con su madre para salvarse del psicópata se revinculen otra vez. Es de terror, es de terror.
es absolutamente terrorífico, ¿no? Uno se escapa del monstruo y la ley lo obliga a volver con el monstruo de los chicos. Terrorífico. No hay forma de que esta gente entienda que si el padre es psicópata no puede estar vinculado con los chicos. Porque va a destruir, así como destruyó la vida de la complementaria, va a destruir la vida de los chicos, ¿no? Pero ahora está así, la cosa está así, no hay forma que lo entiendan, ¿no? Y para colmo, ¿no es cierto? Hay muchos psicólogos forenses y a veces psiquiatras forenses que no saben de psicopatía y hacen informes para el juez dentro de los, son auxiliares de los jueces, ¿no? Hacen informes favorables al psicópata. ¿Por qué? Porque el psicópata tiene una característica, es muy persuasivo y es muy seductor, ¿sí? Y puede vender una imagen que si uno no está preparado para saber que existe la psicopatía, entonces, ¿no? El psicólogo que no está preparado, el psiquiatra que no está preparado y no conoce el concepto de psicopatía, puede entrar en la manipulación del psicópata y determinar que es un padre excelente, mientras la madre, desesperada, trata de demostrar que no, que hay un problema serio acá, ¿no? Que hay un psicópata de por medio y que los chicos no tienen que estar con él. Entonces, el juez le resulta fácil determinar, ¿no es cierto?, que acá tenemos un caballero, que es el señor psicópata, y una loca desatada, que es la madre, que se deja llevar por sus emociones y que seguramente tiene algo difícil y que quiere hacer un impedimento de contacto entre los hijos y el padre. Ergo, si se dicen bromando, te sacamos los hijos y le damos los hijos como tenencia al psicópata. Es espantoso y terrorífico. Una tragedia. La seguimos, ¿no?, en la cuarta serie. Vamos a hacer la cuarta parte de esta respuesta y vamos directamente a la pregunta, ¿no? ¿Cómo salir del circuito vicioso? Dice María Pasotti. ¿Cómo salir del circuito vicioso? Tensión, explosión, reconciliación. Siempre y cuando vamos a suponer que está hablando de una cuestión psicopática, ¿no? Una relación de psicópata complementaria. No hay manera. La única manera es huir de eso. Es decir, si no, esto no se puede cortar, ¿sí? Marta Álvarez pregunta, ¿cómo frenar a un psicópata que hace abuso de poder? Esto creo que se está refiriendo, ¿no es cierto?, a una cuestión laboral, ¿sí? Si el psicópata hace abuso de poder, eso va a depender, ¿no es cierto?, de las circunstancias laborales en que esté. Y cuán significativo es para ella el tema de conservar este trabajo. Porque si hay un psicópata como jefe, lo más sano mentalmente es dejar el trabajo e irse. A veces esa es la única solución. Pero si el tema del trabajo es crucial para ella, es más importante que su salud mental, entonces hay que tratar de que algunos compañeros puedan ser de la misma idea de ella. Esto es raro porque el psicópata sabe hacer su trabajo, ¿no? Suele dividir a los empleados, suele ponerlos uno en contra del otro. Si todo el sistema de manipulación y manejo de poder lo hace con los empleados. Y por otro lado, ¿no?, si es jefe en una compañía, muchas veces estas personas son útiles para la empresa, o sea, son funcionales a la empresa, y entonces
le interesan esas características como para que pueda manejar sin sensibilidad a los empleados, ¿no? De hecho, ¿no es cierto?, el psicópata obtiene poder y la empresa obtiene beneficios. En ese caso no se puede hacer nada porque habitualmente los empleados van a quejarse al superior del psicópata y el superior del psicópata le dice sí, voy a pensarlo eternamente y esto nunca se resuelve. Así que cuando se presenta un caso donde uno está en el trabajo y sufre psicológicamente y no hay salida, lo mejor es abandonar el trabajo e irse a otra parte. Evangelina pregunta, ¿cómo se puede dar cuenta la complementaria para pedir ayuda si sola no puede salir de ese vínculo? Evangelina, el primer requisito para hacer un tratamiento de la complementaria para que pueda salir del circuito complementario psicópata, el primer requisito es que ella quiera salir de ahí, ¿sí? O por lo menos una parte importante de ella quiera salir de ahí, ¿no? Si ella no quiere salir del circuito, ¿no?, si quiere seguir aferrada a su psicópata, no hay nada, absolutamente nada que hacer, ¿sí? Claudia Bruno pregunta si psicópata y narcisista perverso es lo mismo. Son clasificaciones distintas, nada que ver una con la otra, ¿no? Primero, acá narcisismo se refiere a una cualidad que la atienden básicamente Otto Kemper, ¿no?, que habló del narcisismo simple y narcisismo maligno y todo ese tipo de cosas, pero que no tiene semejanza con la postura que tenemos nosotros en la Escuela Argentina de Psicopatía sobre lo que es el psicópata, ¿sí? El psicópata es un ególatra, ¿no? Es un egoísta muy fino que siempre trabaja para sí mismo y a veces se lo puede confundir con un narcisista, pero si le damos el término narcisista a un psicópata, lo único que hacemos es colocarlo dentro del área de las escuelas psicoanalíticas, con lo cual eso va a una vía muerta, ¿no? No solucionamos nada con eso. Hay que encararlo como es. Es un psicópata, es un psicópata. Después el tema de perverso, eso es distinto, porque el psicópata siempre va hacia el poder y el perverso nosotros siempre está relacionado con cuestiones sexuales, ¿sí? No necesariamente el psicópata tiene alteraciones sexuales o es una persona distinta en lo sexual, sino más que nada va tras el poder. A veces hay perversos que a su vez son psicópatas, ¿sí?, como el caso de la pedofilia, por ejemplo. ¿Cómo detectamos a un psicópata en un rol social? Bueno, el psicópata se lo detecta por sus conductas psicopáticas en cualquier medio y por el efecto que causan las otras personas. Ojo con este concepto. El psicópata también puede ser detectado por el efecto que causa en otra persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo detectamos a un psicópata en el rol social? Tenemos que advertir que el psicópata no es 100%, no se muestra en el 100% de sus actividades como psicópata. Puede tener un rol social, ¿no es cierto?, de preponderancia, puede ser un político, por ejemplo, un industrial, un comerciante exitoso, ¿no?, o un abogado, ¿no? Puede ser cualquiera de esas cosas, y no se muestra como psicópata, sino en el área que a él le interesa y con la gente que él sabe que no va a correr ningún tipo de cuestionamiento.
Acá dice María Emilia, ¿puede la complementaria dejar de ser complementaria? Con su psicópata nunca. La complementaria es complementaria de su psicópata para siempre, ¿sí? Cuando digo para siempre, asumo la responsabilidad de decir que va a ser complementaria hasta que ella se muera con respecto a su psicópata, ¿sí? Porque el psicópata establece conexiones psicológicas muy específicas y muy intrincadas en la cabeza de la complementaria. En consecuencia, una vez que está establecido eso, la complementaria no puede contra la influencia del psicópata, ¿no? Es por eso que cuando aplicamos el contacto cero, siempre le especificamos a la complementaria que nunca va a poder dialogar con el psicópata, ni por más que pasen años. Yo conozco complementarios que han estado 10 años separadas de su psicópata y un día se les ocurrió enfrentarlo porque ya estaban fuertes y seguras y fueron a enfrentarlos. Resultado, cayeron de nuevo en pésimas condiciones porque el psicópata es rencoroso, ¿no? Entonces le hizo la luna de miel y después fue terrible. Bueno, acá Valeria pregunta si el psicópata ejerce su psicopatía con cualquier persona. No. Solamente en determinadas personas, ¿no es cierto?, que son los complementarios, o bien donde él tiene un puesto de mando y sabe que va a ser obedecido sí o sí, como los jefes en oficinas y ese tipo de cosas, ¿no? Valeria Federici pregunta, ¿el psicópata morirá siendo psicópata? ¿O puede revertir su personalidad con alguna terapia? Ya está contestado esto, ¿no? El psicópata muere, nace, crece y muere psicópata, ¿sí? Y como no es una alteración de la personalidad, no es un problema psicológico, entonces no hay forma de revertir eso, ¿no? No hay terapia que valga. Pregunta también si el psicópata sabe que es un psicópata. Como dije antes, el psicópata no se ve al mismo psicópata, ¿no? Él puede detectar a otros psicópatas y puede informarse sobre psicopatía y decir que fulano, mengano y sultano son psicópatas, pero él nunca va a verse a sí mismo como psicópata. Y María Vieiro dice, ¿qué podría pasar si uno le dice al psicópata que él actúa así porque es un psicópata? Yo no recomiendo nunca que hagan eso. Primero, pues acabo de decir que el psicópata no se ve como psicópata y sí se ve como un tipo distinto y más inteligente, entre comillas, que ustedes. Y lo que dicen ustedes son producto de la cosa, una cosa parlante que dice tonterías, ¿sí? Entonces, decirle a un psicópata que es psicópata es perder el tiempo. Incluso puede ser peligroso porque puede reaccionar mal, ¿sí? Y no sirve de nada, ¿no? Y es darle una información también, que ustedes están trabajando, ¿no es cierto?, sobre el tema de la psicopatía, ¿sí? O sea que bajo ningún concepto conviene semejante actitud. Ángela Cid pregunta, ¿la familia del complementario qué puede hacer por la complementaria? Oh, qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden sacar de acá? Vamos a decir que la familia complementaria siempre tiene que tener las puertas abiertas a la complementaria y darse cuenta que parte del dominio que hace el psicópata sobre la complementaria consiste
en alejarla de toda relación que tenga, ¿sí? Amigas, grupos sociales y la familia, ¿sí? Siempre y cuando no le convenga al psicópata estar relacionado con la familia por cuestiones económicas, de relación, de contactos, ¿sí? Y muchas veces el psicópata la hace pelear a la complementaria con su familia, ¿sí? La hace ser odiosa, descalificadora, agresiva, ¿sí? Pero si la familia quiere ayudarla a la complementaria, debe tener mucha tolerancia, ¿no es cierto? Y dejar las puertas abiertas y decirle, mira, cuando vos quieras podés venir acá con nosotros. Porque eso va a ser vital en el tratamiento, ¿sí? Cuando decidamos, cuando ella decida, ¿no es cierto?, que ya está harta de novedades, de incertidumbres y quiera saltar, ¿no es cierto? El circuito psicopático debe contar con el apoyo de la familia, ¿no?, para poder mantenerse fuera del área del psicópata. Siempre con tratamiento, por supuesto. Saltar sola no sirve para nada. ¿Qué cosas, dice Valeria, debilitan o desestabilizan a un psicópata? Lo único que lo desestabiliza a un psicópata es cuando está siguiendo un objetivo y ese objetivo no puede cumplirse o encuentra muchos obstáculos para lograr su objetivo, ¿sí? O sea, cuando se frustra, ¿sí? Ahí el psicópata se desestabiliza y es ahí, ¿no es cierto?, donde realmente se desorganiza, porque el psicópata es una mente muy organizada, ¿no? De hecho, tiene un pensamiento de tipo militar, ¿sí? Es organizado, utiliza tácticas y estrategias, tiene objetivos, va tras ese objetivo sin importar qué hay en el medio, es decir, el pensamiento militar de combate, ¿sí? Y son muy organizados, por eso no son impulsivos. Ahí van a encontrar en la literatura que dice son impulsivos. La mayoría, la enorme mayoría que yo conozco y que he trabajado muchísimo con todo este asunto, no son impulsivos, al contrario. Son personas muy estabilizadas. Pero una sola cosa la desestabiliza, que es el fracasar, ¿no es cierto? El frustrarse, ¿sí? Eso los desorganiza. Y ahí, en ese momento tenemos el punto débil del psicópata, porque el psicópata no puede lograr restablecer su control sobre sí mismo y ahí puede ser atacado, ¿no? Pero, a su vez, les comunico que un psicópata frustrado puede ser muy agresivo y descargarse con la complementaria, la familia, los subalternos, ¿no? Porque como él nunca tiene la culpa de nada, ¿no? Siempre va a echarle la culpa, ¿no es cierto?, a cualquiera de ellos. Eso se llama defensa aloplástica, ¿sí? Susana Carolina dice, ¿existe alguna forma de poder convivir con un psicópata cuando se trata de algún familiar? ¿Qué problema ese? ¿Sí? Acá, ¿cuántas consultas han hecho? ¿Cuántas madres se han dado cuenta que su hijo es un psicópata? ¿Cuántos padres, a veces han venido el padre y la madre, se han dado cuenta que el hijo es un psicópata? ¿Sí? ¿Y qué hacer? Me dicen, ¿qué hacemos? ¿Sí? A veces es un hermano abusivo, parásito, vividor, ¿no? Estamos sacando el tema de la madre psicópata o el padre psicópata, ¿no? Bueno, entonces esto implica también un tratamiento, ¿sí? Esto no es una pregunta que tenga una respuesta simple.
hay que ver la circunstancia en que está la familia, hay que ver el rol que tiene el psicópata dentro de la familia, porque a veces es el encargado de administrar, entre comillas, los recursos económicos de la familia, y entonces somete con eso, nosotros son mucho de hacer eso en general los psicópatas, administrar para evitar que el familiar, lo que sea, la complementaria tengan recursos económicos para moverse libremente, ¿no? Entonces esto requiere el análisis de todos los elementos que constituyen el problema. Bueno, y acá Sandra Marcela González mezcla la ideología marxista con la pregunta, ¿no? Y bueno, cuando se mezclan estas cosas nunca van a llegar a ningún lado, ¿sí? Como dijimos con el feminismo y esas cosas. O cuando se trata de psicopatía hay que abrir la cabeza para concentrarse en ese problema y sacar todas las ideologías y las cosas, los prejuicios a un costado, porque si no, nunca van a entender el tema, ¿sí? Por ejemplo, fíjese lo que pasa acá. Dice, ¿podría pensarse al psicópata como una construcción cultural de nuestra sociedad capitalista? No. Sandra, Marcela, no, nada que ver. Agarrar el marxismo, ¿no? Usarlo para tus análisis sociológicos, disfrutar de esa manera con tu gente. Esto es psicopatía es otra cosa. Acá sí, Andrea Fernández hace una pregunta muy útil. Dice, ¿los psicópatas se angustian? Muy bien. ¿Los psicópatas se angustian? No, justamente Andrea Fernández, los psicópatas no se angustian, ¿sí? Por eso, ¿no es cierto? Es una distinción tremenda, ¿no es cierto? Con el neurótico, que suele ser el neurótico un ser de angustia. Estos no sienten angustia, ¿sí? Para sentir angustia hay que ser humano, ¿eh? Demasiado humano. Y estos son humanoides, no tan vacíos. Ya dijimos en nosotros videos, un vacío interior, ¿no? A veces ni miedo tienen, ¿sí? Van a tener angustia. No tienen angustia. Es un tema importantísimo para que entiendan algunos psicoterapeutas que están viendo esto, que no tienen angustia. Pueden hacer el show de que tienen angustia, de que lloran, de que han sido maltratados en su infancia. Pueden hacer todo ese show, ¿sí? Todas mentiras, ¿no? Por eso ahí Andrea Fernández hace una pregunta, ¿no es cierto? Si bien la primera era muy correcta, la segunda, ¿no es cierto? Dice, ¿es posible trabajar esa angustia? Bueno, ya afirma que tiene angustia. No tiene angustia. No tiene angustia, no hay nada con que trabajar. Y segundo, no vas a entrar con las herramientas del psicoanálisis a un psicópata porque vos, como terapeuta, vas a terminar, ¿no es cierto?, bajo la influencia brutal del psicópata. Bueno. Y Silvia Sadowski dice, ¿cómo cortar con un psicópata que sigue enviando mails porque vive con el hijo de ambos? Clásico de los clásicos, ¿sí? El psicópata vive con el hijo, no porque ame al hijo, esto no ama a nadie, sino que porque le conviene para martirizar al familiar, ¿sí? a la madre, ¿sí? ¿No? Así que bueno, eso también es un caso que hay que hablarlo muy seriamente con la madre cuyo hijo vive con el psicópata. Hay que tratarlo muy seriamente y muy delicadamente. Es un hecho muy difícil, ¿sí?
como para dar la orientación correcta a esta pregunta. Esta tampoco es una pregunta lineal. Bueno, Lourdes hace la pregunta de que si hay alguna relación entre las alteraciones cerebrales y psicopatía. Al respecto tengo que decirle que no existe esa relación aún con el consenso adecuado. Hay hallazgos, ¿no? Hallazgos esporádicos pero que no son confirmados. En consecuencia no podemos decir absolutamente nada sobre eso.